Bien, vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio el día de hoy del libro de Marcos. Ya estamos, aprendió, wow, ok, prende cuando quiere esa cosa, ok, muy bien. Entonces estamos en Marcos capítulo 5, lo último que nosotros vimos fue que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos en una barca y otros en otras barcas cruzaron el mar de Galilea porque nuestro Señor Jesucristo quería ir al otro lado. Cuando empezaron a cruzar, si ustedes recordarán, empezó la tormenta. Y nuestro Señor Jesucristo literalmente le dijo a la tormenta que se pusiera un bozal, que dejara de hacer ruido, que viniera paz. Y se hizo grande paz, gran bonanza. Entonces, esto fue lo último que nosotros vimos, y obviamente nuestro Señor Jesucristo hizo el milagro de poder controlar la naturaleza, y fue ciertamente una enseñanza muy práctica para los apóstoles de Cristo Jesús. Eso fue lo último que vimos. Y Cristo Jesús quería cruzar el mar de Galilea, o el lago de Tiberias, o lago de Genesaret, como quieran llamarlo, para llegar al extremo oriente, de hecho, la parte suroriente del mar de Galilea, para ser específico, suroriente del mar de Galilea. Y ahí se encontraba un lugar que se llamaba Gadar, ¿okay? Gadar. Y él se encuentra, nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión, con los endemoniados gadarenos. ¿Por qué digo los endemoniados en plural? Pues porque eran dos. A la mayoría de las personas nada más recuerdan uno, y la razón por la cual nada más recuerdan uno es porque Marcos nada más menciona uno. Mateo menciona los dos. Marcos nada más menciona uno. Entonces eso es muy interesante. Entonces por Marcos casi siempre las personas nada más tienen noción de la existencia de un endemoniado gadareno, cuando en realidad son dos. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy, y cómo que estos endemoniados gadarenos estaban caminando entre las tumbas, desnudos, haciendo todo tipo de cosas, y llega a las costas del otro lado del Galilea a nuestro Señor Jesucristo, y hace obra milagrosa en la vida de ambos de estos endemoniados. Entonces esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aunque Marcos como tal, de entre los libros sinópticos, obviamente libros sinópticos nos referimos a Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico. Entonces dentro de lo que son los evangelios sinópticos, nosotros tenemos en Mateo, Marcos y Lucas, los tres hablan acerca de este evento con los endemoniados de Gadara. Y bueno, aunque Marcos es el recuento con más detalle, en realidad tenemos que ver los tres. No podemos nada más quedarnos con el de Marcos, aunque este tiene mayor detalle. Tenemos que estudiar los otros, porque ciertamente Mateo y Lucas tienen otras cosas que no menciona como tal Marcos, aunque nuevamente Marcos es el que más detalle tiene acerca de este evento. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos esta mañana, aprendiendo acerca de su bendita palabra, acerca de su Hijo Jesucristo, la vida de Él, los milagros que Él hizo. Y el día de hoy, Señor, vamos a ver el milagro de la posesión demoníaca, cómo es que nuestro Señor Jesucristo quitó estos demonios de la vida de estos hombres, y no nada más de estos, sino de varios otros. Porque, Señor, entendemos que su Hijo Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios mismos, porque Él es Dios. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha otorgado mediante su Hijo Jesucristo. Le agradecemos por esto y por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien. Bueno,
simplemente para ver que eran dos, vamos rápidamente a Mateo, me refiero a dos endemoniados, vamos rápidamente a Mateo y vamos a leer capítulo 8 y versículo 28, aquí es donde inicia el asunto. Entonces 8:28 de Mateo dice: cuando llegó a la otra orilla, es decir, a la orilla sureste del mar de Galilea, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces estos dos hombres feroces, endemoniados, que estaban ahí, los endemoniados gadarenos, que se paseaban entre las tumbas. Ok, ahora, vamos a hablar acerca de Gadar. Ahora, tenemos algo muy interesante. Aquí en la Reina Valera dice Gadarenos o Gadar, siempre. Pero, si nosotros, ahora esta es la Reina Valera que nosotros usamos, la 1960, pero nosotros tenemos aquí también, allá atrás hay cajas y cajas de estos, que son las 1909. Si ustedes van utilizando la 1909, verá que no dice Gadar. Hay una Biblia ahí, si quieren ver otros allá atrás. Vamos rápidamente ahí mismo donde acabamos de leer, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 en las otras Biblias. Mateo capítulo 8 y versículo 28. Dice Mateo 8:28, a diferencia de la 60, dice: y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos. Entonces, la 1909 dice Gergesenos, la 1960 no menciona Gergesenos, nada más menciona Gadarenos. Ok, déjenme hacer la explicación por qué en uno dice Gergesenos, también la King James en inglés y en muchas otras versiones dice Gergesenos, no dice Gadarenos. Es decir, que la 1960 se equivocó. No, se los voy a explicar de la siguiente manera. Gergesenos es la gente, es decir, la nación, la nacionalidad, eran los gergesenos. Así se llamaba toda esa gente de toda esa área. Les llamaban los gergesenos. ¿Okay? Ahora, dentro de la zona de los gergesenos, que era una zona grande y amplia, había una ciudad que se llamaba Gadara. Gadara. Entonces, el endemoniado gadareno estaba en la ciudad de Gadar, dentro de lo que era la nación o la gente de los gergesenos. Entonces, la Reina Valera 1960 no se equivocó, simplemente no está mencionando como tal a la nación de los gergesenos, nada más está mencionando a los gadarenos. Tiempo después, el término Gadar y el término Gergeseno llegó a ser lo mismo, casi llegó a ser, ¿cómo se llama esa palabra? Sinónimo, gracias, híjole. Llegó a ser sinónimo a los gergesenos con los gadarenos, pero en realidad Gadar es una ciudad, Gergesena es toda la nación o toda la gente como tal. Ahora, esta sección del sureste del mar de Galilea se conoce también como Decápolis. Decápolis. Y de hecho, si nos adelantamos al versículo... Ay, estoy aquí en Mateo, permítanme. O va a estar acá entonces. Se me perdió, pero aquí viene a hablar y menciona Decápolis. Entonces, esa sección de la parte sureste, casi al final del capítulo 5, me debe de mencionar, o en el 8. 5:20. Marcos 5:20, ok. En 5:20 menciona Decápolis. Gracias, hermano. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas. Entonces, es decir, que los gergesenos como tal eran la nación, el poblado, la gente. ¿Okay? Y ellos se encontraban en esta zona que se llamaba Decápolis. Decápolis de 10, obviamente, el número 10. Entonces eran 10 ciudades, Decápolis, 10 ciudades que se encontraban en esa zona, por eso se llamaba Decápolis. Y Gadara era una de esas 10.
Aunque el número variaba a través de las edades, algunas veces eran 10 ciudades, otras veces 12, otras veces 8, dependían de las conquistas y todas las guerras y todo. Pero se le conocía como Decápolis como tal a esa sección, y eran altamente griegos, eran muy griegos en cultura, en su manera de hacer las cosas ahí en Decápolis. Por lo tanto, obviamente hedonistas o helenistas. Había muy poquitos griegos dentro muy poquitos judíos, casi no había judíos dentro de esa zona de Decápolis. Era mayormente gentil, no había judíos en esa zona. Entonces nuestro Señor Jesucristo llega y desembarca ahí en el lado sureste del mar de Galilea, llega a Decápolis, y continuamos leyendo para ver algo interesante. Marcos capítulo 5 y versículo 2. Y cuando salió él de la barca, desembarca ahí, en la pura ribera, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Okay. Ahora, una cosa que nosotros quiero que observemos es que en esta sección que estamos estudiando en Marcos 5, estamos viendo 4 personajes. Podríamos decir los 4 personajes. Las dos víctimas endemoniadas. Estamos viendo la sociedad y estamos viendo la persona de Cristo Jesús. En realidad 3 cosas. ¿Sí? Entonces estamos viendo las víctimas, los endemoniados. 4, Satanás. Obviamente vemos a Satanás, es el otro personaje que estamos viendo. La sociedad y Cristo. Las víctimas, Satanás, la sociedad y Cristo. Estas son las 4 personajes principales que estamos viendo aquí. Entonces, Satanás como tal tiene el propósito siempre de destruir la creación de Dios. Es lo que él quiere destruir. No le importa qué destruye y cómo lo destruya, siempre y cuando él tenga la oportunidad de poder destruir algo de la creación de Dios. Y él está buscando siempre la destrucción de todas las cosas que hayan sido creación de Dios. Y si Dios le diera rienda suelta, que un día se lo va a dar hasta cierto punto, en realidad todo estaría completamente destruido, porque Él es el destructor. Vamos rápidamente a Juan, al Evangelio de Juan. Y vamos a leer capítulo 10 y versículo 10. 10:10 de Juan dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo Jesús está haciendo ahí un contraste entre él y Satanás. Dice: yo no vine para matar y destruir, yo vine para traer vida. Satanás es quien vino a destruir. Eso es todo lo que él hace. También en Apocalipsis capítulo 9 y versículo 11 nosotros leemos algo similar en cuestión al carácter de Satanás. En Apocalipsis capítulo 9 y versículo 11 nosotros leemos lo siguiente. Dice: y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. Apolión y Abadón significan destrucción. Entonces, o destructor. Entonces Satanás como tal es el destructor. Él a eso viene. No hace otra cosa más que destruir la creación de Dios. Toda, si él pudiese. Ahora, en cuestión a estos 2 víctimas, estas 2 personas, la Biblia no es explícita, no nos dice exactamente cómo es que ellos llegaron a ser poseídos por estos demonios. La Biblia no nos dice. No sabemos los detalles de cómo es que ellos llegaron a ser poseídos. Sin embargo, sí sabemos algo. Lo que sí sabemos es que cuando tú le cedes el paso a Satanás por medio de tu pecado y práctica abierta del pecado, le estás dando una puerta a Satanás para poder entrar por ahí. Ahora sí les puedo decir que esto es una cuestión solo para los inconversos, porque el cristiano no puede jamás ser poseído por un demonio. Yo he escuchado a muchos cristianos decir: ay, es que en mi casa se siente esto y se siente aquello. Es que en mi casa veo sombras. Es que en mi casa hay ruido. Es que en mi casa espantan. Es que en mi casa hay algún demonio. Hay algo ahí en mi casa y que me da miedo y que veo sombras y veo esto y que se levantan
los aparatos y que se caen las cosas de los anaqueles y todo este tipo de cosas. No, hombre, hemos escuchado mucho de eso. Y cristianos todos espantados. Déjenme decirles que donde hay luz, no puede haber tinieblas. Es decir, si Cristo Jesús es tu Señor y Dios, y el Espíritu Santo mora en ti, Cristo es luz, el Espíritu Santo es Dios. Si Dios mora en ti, no hay espacio para un demonio. Donde hay luz, no puede haber tinieblas. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. No hay ninguna instancia en la palabra de Dios donde esto acontezca. ¿Por qué? Porque es imposible que suceda. Cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo, para ser específico, ha hecho su hogar en nosotros, Él quita al que estaba ahí previo. Es decir, quita a aquel que fue mi Señor y Señor antes de la salvación, que fue Satanás. Satanás era mi dueño antes de la salvación. El Espíritu Santo lo removió para que Él pudiera hacer su morada en mi vida y en la vida de todos aquellos que han sido salvos. Donde hay luz, no puede haber tinieblas. Donde mora Dios, no puede morar el demonio. Cristianos, entiendan. Ustedes están protegidos por Dios mismo que mora en ustedes. ¿Los demonios son reales? Sí, absolutamente. Pero entiendan que el demonio no puede hacer nada sin el permiso divino. Y ciertamente donde está Dios morando, no puede morar Satanás. Ok. Vamos a continuar. Ya no necesito esto. Estábamos en 5, 2, 3. Ok. Entonces ellos tenían su morada entre los sepulcros. Si ustedes observan en este versículo, en estos versículos dice que el hombre fue quien se encontró a Cristo. Él fue y corrió hacia la persona de Cristo Jesús cuando éste desembarcó. La sociedad, y vamos a llegar más al versículo 7. Entonces ya hablamos de Satanás, ya hablamos de posesión. Ahora vamos a hablar de estas dos víctimas. Estas dos víctimas perdieron absolutamente todo. Miren, perdieron sus hogares, perdieron su dignidad, andaban desnudos, perdieron su ropa, casi pierden su humanidad. Satanás los estaba oprimiendo en donde ellos habían perdido absolutamente todo. Si tenían un empleo, si tenían un negocio, si tenían un trabajo, lo perdieron, todo lo perdieron. Y andaban entre las tumbas. Perdieron todo. Dios, Cristo Jesús, en su gran misericordia, en su compasión, Él llega a estos individuos. Todo lo perdieron. La sociedad los había hecho a un lado. La sociedad no podía hacer absolutamente nada con ellos, que es la otra. Entonces ya vimos Satanás, ya vimos a las víctimas que todo lo perdieron. Y ahora nosotros vemos a la sociedad. La sociedad no sabía cómo lidiar con el pecado de ellos. La sociedad no sabía cómo lidiar con esos asuntos de pecado y cómo lidiar con estos endemoniados. No sabían cómo lidiar con ellos. Dicen los versículos 3 y 4 que ellos fueron encadenados y que sus caderas, ellos rompieron sus cadenas. Ellos rompieron sus cadenas. Muy bienvenido, tome asiento. Entonces, ellos rompieron sus cadenas por el poder de los demonios que estaban poseyendo a estos dos individuos. Entonces la sociedad trató de ayudarlos. Seguramente les dieron algún tipo de remedio casero. ¿Por qué no? No sabían qué tienen, se están volviendo locos, algo está pasando. Mira, tómate esto en la mañana y quién sabe cuántos dientes de ajo y apachúrralo y haz esto y tómatelo en ayunas, exprímele un limón. Seguramente trataron de darles curas, recetas caseras para que estos fueran ayudados.
Pero vieron que no podían ellos controlarlos en ninguna forma. Entonces, ¿qué termina haciendo la sociedad? Bueno, los aislamos. ¿Cómo los aislamos? Pues los encadenamos, los amarramos, les hacemos todo lo posible para que no se dañen ellos ni dañen a otros. Entonces, mira, mejor los metemos en un cuartito y ahí los dejamos, ahí los depositamos y que ellos no sean un peligro para nadie más, porque no podemos lidiar con ellos. Hoy día muchas personas dicen, bueno, la posesión demoníaca ya no existe. ¿Por qué ya no vemos posesiones? ¿Por qué eso ya no se ve en la actualidad? Y en la Biblia vemos páginas y páginas hablando de posesión demoníaca, pero no lo estamos viendo hoy. No, sí se ve hoy. Sí se ve. La gran mayoría de los casos más fuertes están aislados, porque la sociedad los ha aislado, los ha metido en un cuarto para que ellos estén ahí y no se dañen ni a ellos mismos ni a otros. Estamos hablando de instituciones mentales. Muchas de las personas que están en instituciones mentales como tal, en realidad les han dado diagnósticos y la sociedad y la psicología y la medicina le han puesto ciertos nombres a ciertas enfermedades y han determinado, esa es esta enfermedad, esa es esta enfermedad, esa es esta otra y se llama tal. Pero en la realidad nosotros vemos mucho de eso en posesión demoníaca. Y como no pueden controlarlos, ¿qué hacen? Los vamos a aislar, los vamos a encerrar, los vamos a poner en este cuarto. La sociedad no pudo con ellos. Y aún, aunque la ciencia ha avanzado y la medicina ha avanzado, y ciertamente hay avances en todo eso, y eso también nos ayuda como humanidad, como civilización humana, pero es un parche, no está eliminando, no va hacia el corazón del asunto, que es precisamente no son salvos. Es un parche nada más. Vamos a avanzar entonces, versículo, ya no sé ni dónde estoy. Marcos 5, 3. 3 y 4, ok, 3 y 4, porque muchas cosas, 3 y 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andando dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Se estaba hiriendo, se estaba cortando, estaba desnudo, tenía problemas mentales. ¿Qué es lo que pasa cuando un joven empieza a cortarse? A un muchachito que empieza a cortarse. ¡Ay! ¿Qué está pasando? No se está lastimando a él mismo. ¿Por qué? Porque es muy posible que él tenga influencia demoníaca. Hay un problema en su vida. Y es un problema misional. Mándalo con el psicólogo, mándalo con el psiquiatra. El problema no es emocional, el problema es espiritual. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esto es muy interesante. Toda esta sección, estos versículos son muy interesantes. Primero, observen el 6. Cuando vio, es decir, uno de los dos endemoniados, uno de los dos. Los dos no, uno de los dos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Hay otras versiones de la Biblia que dicen que le adoró, que se postró delante de él y le adoró. Es más, no sé ni qué dice este no lo he buscado. Marcos capítulo 4 en el 5, perdón. Versículo 6, no lo chequé. Sí, miren, aquí dice que le adoró.
En la 1909 dice que le adoró. En la 1909, el versículo 6 dice, y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. La pregunta es, ¿los ángeles, estos demonios que habían tomado posesión del hombre, son ellos los que están yendo a adorar a Cristo cuando sale a la ribera? ¿O es el hombre como tal, que está endemoniado, quien va y adora a Cristo en la ribera? ¿Quién es? ¿Quién está adorando a Cristo en la ribera? ¿Los demonios que se han posesionado del individuo? Sí. ¿O es el individuo mismo que está acudiendo a los pies de Cristo y adorándolo? ¿Cuál es? Bueno, hay esas dos posturas. Mi postura es que quien va y busca y se postra y adora a Cristo no son los demonios, sino que es el mismo hombre que está en busca de liberación. El hombre está en busca de ser salvado de estos demonios. Él está buscando vida. Esa es mi postura. Es decir, el deseo y la voluntad de este hombre de ser librado, él hizo todo lo posible, aún estando endemoniado, para ir y adorar a quien él reconoció como Dios, como el Hijo de Dios. Ahora, en el versículo, esa es mi postura. Algunos dicen que no, que fueron los demonios los que fueron y adoraron. Ahora, que los demonios vayan y reconozcan quién es Jesucristo y crean en Él y entienden que Él es mayor que ellos en absolutamente todo, esto es cierto. Pero que le adoren, eso no. ¿Okay? No necesariamente, de esta manera no. Eso es muy interesante. Entonces, mi postura, yo considero que quien fue y adoró era el hombre, versículo 6. Pero quien habla son los demonios, versículo 7. Entonces, considero que el versículo 6 es el hombre que está haciendo todo lo posible por ir y encontrarse con Cristo Jesús. Pero quien está hablando no es el hombre, sino que son los demonios que están hablando por medio del hombre. Nuevamente dice el versículo 6, ¿okay? Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, le adoró, ¿no? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esto es interesante. Entonces, versículo 6 es el hombre, o así lo considero yo, que es el hombre que está en busca de salvación. Y versículo 7, ya quien está hablando son los demonios que están hablando por medio de él. Y le dicen, hijo de Elión. Hijo de Elión. ¿Okay? ¿Por qué Elión? Bueno, Elión significa Dios Altísimo. En hebreo, Elión. Pero una cosa es que ese término, Elión, no es usado comúnmente por los hebreos. Los hebreos no, aunque es un nombre de Dios, un título de Dios y un nombre de Dios en hebreo, no es un nombre muy utilizado por parte de los judíos. El Elión no es común que se utilice para hablar de la persona del Dios Altísimo. ¿Sí? El término Elión, sin embargo, era abiertamente utilizado por los fereceos, los fenicios y por muchos otros. Es decir, que toda la gente que estaba alrededor de Israel, cuando ellos se referían al Dios Altísimo, utilizaban el término hebreo el Elión, que era mucho más común para los gentiles utilizar el término el Elión que para un hebreo utilizar el término el Elión. ¿Sí? Es decir, que este hombre como tal está utilizando un nombre hebreo para Dios, pero que es usado por los gentiles, mostrándonos que este hombre como tal
conocía al Dios de los judíos como el Elión, el Hijo del Altísimo. Y nuevamente, toda esta zona como tal es gentil. No había judíos realmente en la zona de Decápolis. Entonces este hombre es gentil. Ok, continuamos. Entonces, en lo personal, como ya lo mencioné, mi postura es que el versículo 6 es el hombre que está hablando. El versículo 7 como tal son los demonios que están hablando. Pero no subestimen jamás el poder de Satanás. Él busca destruir siempre a la creación de Dios. Primera de Pedro 8, 9 nos dice eso, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ciertamente él encontró a estos dos que le cedieron el paso a Satanás. Satanás entra en ellos, o los demonios empiezan a hacer esto, y el hombre, después de quién sabe cuánto tiempo de estar endemoniado, va y encuentra a Cristo Jesús, y va y se arrodilla delante de él y lo adora, y los ángeles dicen, a ver, nosotros entendemos que tú eres hijo del Elión, hijo del Altísimo, ¿qué tienes que ver con nosotros? Ellos en realidad tenían miedo. Estos ángeles caídos tenían miedo de la persona de Dios, y básicamente le dicen a nuestro Señor Dios, ¿sabes qué? No nos largues de aquí, no nos lastimes, no nos envíes al abismo, básicamente, como leemos en otras porciones de esta sección. Ellos no querían ser llevados al abismo. Ahora, ¿a qué nos referimos con el abismo? Y aunque Marcos no hace referencia al abismo, pero Mateo y Lucas sí, ¿okay? Que estos ángeles caídos dijeron, no nos lleves al abismo, no nos atormentes, ¿okay? Es decir, que esto también nos da a entender que los ángeles no entienden la mente de Dios. Comprenden los planes de Dios, pero no saben qué, ni cómo, ni cuándo. A lo que me refiero es esto. Los ángeles caídos, pensaban que el día de juicio ya había llegado. Ellos pensaban que el juicio en contra de los ángeles caídos ya había sucedido, y que ellos iban a ser las víctimas del juicio de Dios y ser atormentados y ser enviados al lugar de tormento, y que su juicio sería en ese momento. Ahora recuerden que sí habrá un juicio por Cristo Jesús para los ángeles caídos. Esto va a ocurrir al final de los 7 años de tribulación. Recuerden que después tenemos los 7 años de tribulación que aún están por venir, y al final de los 7 años de tribulación nosotros tenemos una gran cantidad de juicios que se van a llevar a cabo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Como tal, el juicio de la bestia, el juicio del falso profeta, primer juicio de Satanás, el juicio de las naciones de ovejas, cabritos y todo eso. Y entre esos también tenemos el juicio de los ángeles caídos. Entonces, esto es todavía futuro, esto todavía no ha acontecido, pero estos ángeles que estaban en estos dos pensaban que ya ese era el momento. Ellos pensaban que en ese momento Cristo los iba a poner bajo juicio, y que en ese momento Cristo los iba a llevar al abismo, preparado para Satanás y sus ángeles. Ellos pensaban que ya era el momento, es decir, que ellos, aunque entienden los planes de Dios, no saben cómo, ni cuándo, ni dónde. Ellos estaban seguros que Cristo Jesús estaba ahí en ese momento para llevarlos al abismo. Pero la realidad es que faltaba mucho tiempo. Y todavía falta aún antes de que esto acontezca. Tienen que pasar los 7 años, tienen que venir el arrebatamiento, tienen que pasar de la iglesia, tienen que pasar los 7 años de tribulación. Y luego comienzan los juicios. Entonces ellos estaban adelantándose más de 2000 años a su juicio. Recuerden, el único que es omnisciente es Dios. Satanás no sabe todas las cosas, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué. Eso únicamente lo sabe Dios. Entonces los ángeles pensaban que ellos iban a ver el juicio y la ira de Dios sobre ellos en ese instante, pero no eran los planes de Dios. Okay. Lo interesante es que si observamos a este hombre gadareno, el uno, no los dos, uno, este hombre perdió todo,
corrió a la ribera donde estaba Cristo Jesús, porque entendía que él estaba endemoniado, lo comprendía. Y segundo, él entendía que la sociedad no pudo hacer nada por él. La sociedad nada más lo aisló, lo amarraron, lo pusieron a un lado y no tenía él forma de salir. Entonces tuvo la única oportunidad de poder ser libre de esto, es la persona de Cristo Jesús. Él acudió a Cristo Jesús en busca de esta libertad. Y Dios le extendió su misericordia. Porque a los dos hombres los libró de la posesión demoníaca. A los dos. Pero ¿por qué Marcos nada más menciona uno? Esta es mi postura. Considero que uno de ellos era salvo y el otro no. Aunque Dios quitó los demonios de ambos, solamente uno es quien fue salvo. Esta es mi postura en cuestión también a por qué Marcos únicamente menciona uno, no menciona los dos. Marcos nada más menciona a aquel que fue a la ribera a buscar los pies de Cristo y su liberación. El otro no lo menciona. El que no fue a los pies de Cristo. A ese Marcos no lo menciona. Mateo sí, Lucas sí, pero Marcos no lo menciona. Únicamente se menciona el que fue a Cristo cuando llegó ahí. Aparentemente el segundo endemoniado no se acercó a la persona de Cristo Jesús. Aunque Cristo Jesús sanó a los dos. Ahora, esto es muy parecido, por ejemplo, a la sanación de los leprosos. Recuerden los 10 leprosos. Cristo Jesús sanó a los 10, pero nada más uno regresó a él a darle las gracias. De los 10, solo uno vino. Implicando que él sanó a los 10, pero el único que tenía fe en él era uno. En este caso nosotros vemos dos endemoniados gadarenos, uno que acudió a los pies de Cristo y el otro que no. Dios sanó a ambos, pero el salvo fue aquel que fue. El otro no. Entonces muchas personas dicen, por ejemplo los pentes, ¿no? Los pentes que dicen, es que Dios no lo sanó porque no tuvo fe. Espérame, pues Dios sanó a los 10 leprosos y 9 de ellos no tenían fe. Dios sacó a los demonios de estos dos endemoniados gadarenos y uno no tenía fe, nada más uno. Entonces, este es por la razón por la cual Marcos solamente identifica a uno, a aquel quien acudió a los pies de Cristo y le adoró. Ahora, esto es todavía mucho más interesante porque más adelante, bueno, no lo iba a ver, pero no lo voy a hacer de todos modos, no me importa, aguántenme, les va a gustar. Aunque más adelante vemos que Marcos nos cuenta algo, él nos dice algo muy interesante. Dice, híjole, ya me perdí. Marcos, ¿qué es esto? Estábamos en Marcos 7. Sí, pero me voy a adelantar mucho. Ok. Vámonos al versículo 18. Nos vamos a adelantar al 18. Dice, al entrar él en la barca, es decir, Cristo Jesús, después de haberles sacado los demonios a los dos, Marcos 5, 18. Después de haberles sacado los demonios a los dos, él entra en la barca y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Trató de entrar a la barca con Cristo Jesús. O sea, el endemoniado, ahora que ha sido librado de los demonios, quiere estar con Cristo. ¿Por qué? Porque aquel que es salvo
quiere tener una comunión o una relación con aquel que lo ha salvado. Y de los dos endemoniados, solamente este se indica que trató de subirse a la barca con Cristo, el otro no. Implicando que Marcos menciona a uno porque este es el único que fue salvo y es el único que quiso tener comunión con él. El otro, aunque fue sanado de los demonios, él no fue a la barca y no buscó tener una relación más allá con Cristo. Entonces eso es lo que lo hace interesante. Sanó a los dos, uno fue salvo. ¿Cómo sabemos que uno fue salvo? Porque ese uno fue el que fue a los pies de Cristo y le adoró, y ese uno fue después de su liberación quien quiso buscar la comunión intensa con Cristo Jesús al quererse subir a la barca con él. Cuando tú recibes a Cristo, esto es lo que quieres. Tú buscas tener una relación, tú buscas tener una intimidad, tú quieres estar con él, tú te quieres ir con él. Uno que no es creyente no quiere esa comunión, como el otro endemoniado que no menciona Marcos. Ahora, todavía falta un montón de otras cosas, pero creo que no vamos a tener tiempo para verlo. Faltan todos los versículos que me brinqué entre el 7 y el 18. Entonces esos los vamos a ver después. Yo creo que los vamos a dejar para la siguiente semana. Pero una cosa muy interesante que quiero que noten aquí, antes de terminar, hablando de este endemoniado que quiso entrar en la barca con Cristo, Cristo Jesús le dijo, no te vas a subir la barca conmigo. Espérame, pero si yo me acabo de ser salvo, me acabas de librar, yo quiero tener esa comunión contigo, quiero ir contigo, quiero estar donde tú estás y tú me dices que no, ¿por qué? Vamos a verlo. Marcos capítulo 5, versículo 19, 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesucristo, básicamente, ahora está comenzando a trabajar, plantando la semilla en zona gentil. A todos los otros, recuerden, a todos los otros que había sanado en Israel, les dijo, no divulgues, no digas, mantente callado, no digas quién hizo este milagro, no digas nada. Y ahora a este le dice, ve a los tuyos, ve a tu casa, ve a tu nación y diles acerca de mí. Por primera vez estamos viendo el trabajo misionero dentro de los gentiles. Este hombre como tal llega a ser el antes incluso de Pedro. ¿Sí? Mucha gente dice, el primer misionero de los gentiles fue Pedro porque él fue el primero que fue a Cornelio. Pero no, estamos viendo que años antes de que Pedro haya ido a la casa de Cornelio, vemos que Cristo Jesús le dice a este hombre que él sanó, que era gentil, ve, no vengas conmigo, predícale a los tuyos, es decir, a los gentiles. Y se maravillaron. Nosotros consideramos posiblemente que muchas personas fueron salvas por el testimonio de este hombre que recibió a Cristo como su Salvador, que fue librado de la esclavitud, del pecado y de la ira y del demonio por parte de Cristo Jesús. Él fue completamente librado y él tuvo una relación íntima con Cristo e hizo lo que él tuvo que haber hecho. Fue y predicó, y Cristo Jesús le dio el privilegio de ser realmente, en tiempos de Cristo, el primer misionero a los gentiles, antes incluso que el mismo Pedro. Esto es algo realmente hermoso, hermanos, porque podemos ver que ya Dios estaba obrando en esa parte del mundo. Ahora, esto sé que me brinqué mucho, pero lo vamos a tener que retomar la próxima semana para ver qué es lo que pasó con estos demonios que nuestro Señor Jesucristo expulsó. Nosotros sabemos que los expulsó y dice la Biblia que se metieron a cerdos y que más de 2000 cerdos fueron y se echaron al risco. Entonces uno no piensa en esto, pero ¿por qué los gentiles no lincharon a Cristo Jesús?
Fue por Cristo Jesús que ellos perdieron 2,000 ganado, 2,000 cabezas de ganado, perdieron. Es decir, fue un dolor grande, una dolencia grande a la cartera y la economía de la gente del área, al más de 2,000 cerdos muertos. Uno pensaría, entonces hubieran linchado a Cristo Jesús, lo hubiesen linchado porque Él lastimó la economía. 2,000 cerdos no es cualquier cosa. ¿Por qué a Cristo no lo lincharon? Hay mucho acerca de esto, lo veremos la próxima semana. Espero, hermanos, que haya sido de una bendición para ustedes y que podamos aprender más acerca de angelología, como tal, eso es lo que tratamos hoy, angelología y el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos, su autoridad, y ciertamente un poco más acerca de posesión demoníaca y qué fue los sucesos bajo estas circunstancias de eventos. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar, estar juntos, Señor, aprendiendo de su bendita palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estudiar acerca de este asunto de los endemoniados gadarenos y de su obra redentora en la vida de por lo menos uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo. Amén.